El carisma no es una sonrisa, sino una calma interior que inspira tanto miedo como admiración al mismo tiempo. La carisma no es una sonrisa superficial, ni es la manifestación externa de la inseguridad. La carisma es una cualidad mucho más profunda. Es un sosiego interior, una calma tan absoluta y centrada que tiene el poder de inspirar temor y admiración simultáneamente en aquellos que la presencian. No es una mera habilidad para hablar con elocuencia, ni un encanto fácil, ni un seminario de liderazgo. La carisma es un campo de presencia interior, un aura invisible pero tangible, que obliga al espacio circundante a reaccionar y a ajustarse a su propio ritmo. Niccolò Maquiavelo, el gran observador de la naturaleza humana y del poder, comprendió esta verdad fundamental. La influencia genuina nunca depende del volumen de la voz. Depende más bien de cuán intensamente el individuo está presente, anclado en el momento. La carisma, por lo tanto, no se transmite a través de las palabras, sino a través de la presión silenciosa de la presencia. El mundo no presta verdadera atención a quienes hablan sin cesar. Escucha a aquellos que irradian una confianza inquebrantable que no necesita explicaciones ni justificaciones. Las personas, a nivel instintivo, perciben al instante quién tiene el control de la situación y quién simplemente se está adaptando, luchando por encajar o buscando complacer. La carisma auténtica es la quietud que, paradójicamente, obliga a todos a hablar en voz más baja, a moverse con más lentitud y a prestar una atención concentrada. Maquiavelo sabía que el poder, en su forma más pura y efectiva, siempre se manifiesta sin gestos superfluos ni teatralidad. La persona fuerte no se esfuerza por atraer la atención. Su naturaleza es crear un centro de gravedad emocional e intelectual al que la atención del mundo fluye por sí misma, de manera inexorable. La carisma verdadera comienza justo en el punto donde se extingue el deseo de gustar. Mientras dediques tu energía a buscar validación externa o aprobación, estarás condenado a reflejar las expectativas de los demás. Te conviertes en un mero espejo de sus deseos, y un espejo no tiene voluntad propia. Pero cuando te mantienes firme y tranquilo, cuando dejas de actuar, de justificarte, de buscar una respuesta o un eco, las personas comienzan a proyectar en ti exactamente aquello que desearían ver en sí mismas. Es en este vacío de necesidad que ellas paradójicamente se someten. Maquiavelo lo articuló con su característica frialdad. El poder es un reflejo. La gente respeta no al gobernante, sino su propio miedo ante él. Lo mismo sucede con la carisma. No es una cualidad intrínseca que exista en solitario. Es ante todo un espejo de las proyecciones ajenas. El individuo con carisma es aquel que posee la capacidad de soportar el peso de esa proyección, sin derrumbarse o sin inflarse bajo la presión de las expectativas de los demás. El carisma exige una forma de vacío, no un vacío emocional o una frialdad insensible, sino un vacío interior, profundo, una quietud mental. Se manifiesta cuando no estás sobrecargado por la necesidad compulsiva de probar tu valía, de convencer a otros o de mostrarte superior. Cuando logras crear este vasto espacio dentro de ti, la gente se siente atraída, porque donde hay espacio hay lugar para ellos. Por el contrario, aquel que está demasiado lleno de sí mismo, que rebosa ego y autoimportancia, no deja sitio psicológico para nadie más. Por esta razón, la persona carismática siempre mantiene una distancia emocional sutil y una ligera reserva. Maquiavelo aconsejaba que el gobernante debía ser visible para el pueblo, pero al mismo tiempo debía ser inalcanzable. Este equilibrio crea fascinación y reverencia. La carisma es un arma sutil, precisamente porque penetra en la conciencia de los demás sin pedir permiso. Las personas, a su pesar, comienzan a adoptar tu vocabulario, a imitar tus gestos, a emular tus reacciones. Sienten una autoridad subyacente,
pero son incapaces de descifrar su origen exacto. Maquiavelo escribió: "El mejor control es aquel que pasa inadvertido". La carisma opera de forma idéntica a esta máxima. Puedes permanecer en calma y la gente esperará ansiosamente tu palabra. Puedes optar por el silencio y ellos se verán obligados a inventar tus pensamientos, llenando el vacío con sus propias conjeturas. Puedes simplemente estar cerca y ellos buscarán continuamente tu aprobación silenciosa. Esto no es manipulación barata, es la física ineludible del poder y la influencia. Maquiavelo sabía que la presencia es un recurso invaluable que, por su naturaleza, no se puede fingir ni imitar. La carisma genuina no mendiga atención, la provoca. La gente se da la vuelta cuando entras en un lugar, no por un acto que hayas realizado, sino porque operas en una frecuencia y un ritmo distintos al del caos circundante. Tu energía es concentrada, serena y no caótica, y esta diferencia genera una intensa curiosidad. En un mundo donde todos viven apresurados y estresados, la calma se convierte en la máxima expresión de lujo y dominio. La carisma no está ligada a la apariencia, al volumen de la voz o al estatus social. Depende, en última instancia, del orden interno que has cultivado. Maquiavelo entendió que el mundo se somete a aquel que se domina a sí mismo con firmeza. La gente respeta profundamente a quien no se desmorona bajo presión o crítica. Si logras que tu energía esté completamente recogida, si tus emociones no te controlan, te conviertes inevitablemente en un poderoso imán para la atención y la lealtad. Sin embargo, esta carisma encierra un peligro inherente. Destruye a aquel que intenta utilizarla meramente para obtener aprobación externa. En el instante en que comienzas a recrearte y a disfrutar de la atención recibida, te conviertes en su prisionero. Maquiavelo advirtió: "El poder que busca amor pierde su fuerza". De la misma manera, la persona que activamente desea ser carismática, por ese mismo esfuerzo, deja de serlo. La carisma solo puede florecer en aquellos que están preparados para ser autosuficientes y, si es necesario, permanecer solos. El individuo verdaderamente carismático siempre es algo distante o frío, no por indiferencia, sino porque su atención y su energía son profundamente selectivas. No dispersa su energía en banalidades. Escucha más allá de las palabras, concentrándose en los estados emocionales y las intenciones. Maquiavelo escribió: "Quien conoce la naturaleza del hombre no reacciona a sus emociones". La carisma es la capacidad de ver más allá de las palabras, penetrando en la psique. Funciona a un nivel instintivo, primitivo. Las personas son incapaces de explicar racionalmente por qué confían en ti. Simplemente lo sienten en su interior. La carisma no reside en ser bueno en un sentido moral, sino en ser íntegro y completo. El mundo se siente atraído por la plenitud porque se sabe a sí mismo fracturado y dividido. La carisma no es un foco de luz deslumbrante, sino un contraste bien definido. La gente te nota, no porque brilles de forma agresiva, sino porque te mantienes tranquilamente en la sombra estratégica, creando profundidad. Maquiavelo sabía que la luz es una trampa fácil. La autoridad verdadera no ciega, obliga a los demás a ver la realidad tal como es. No puedes ser carismático si hablas continuamente. La carisma florece en las pausas. Se manifiesta cuando guardas silencio, pero el significado de tu presencia no desaparece. Emerge cuando miras y tu mirada dice más que un discurso elaborado. Se hace palpable cuando estás presente y el espacio se reconfigura para acomodar tu seriedad. Maquiavelo escribió: "El poder es la capacidad de gestionar la atención". La carisma es su versión sutil. Quien logra retener la atención sin recurrir a las palabras ya está ejerciendo dominio. La gente se fatiga de quienes exigen ser escuchados, pero no puede apartarse de quien simplemente está y existe con plenitud. La carisma empieza con el sosiego interno.
Mientras te apresures, busques demostrar algo o discutas, disipas tu campo de influencia. Pero al volverte lento, deliberado y recogido, adquieres un peso inconfundible. Maquiavelo afirmó: la gravedad del gobernante es el símbolo de su estabilidad. Así también, el peso de tu presencia genera respeto automático. Las personas perciben cuando dejas de actuar y de fingir. Esa autenticidad es la fuente de toda influencia. Cualquier intento consciente de ser carismático aniquila la carisma misma. Exige naturalidad, pero no simplicidad. Maquiavelo entendió que el poder debe parecer innato para ser incuestionable. La carisma es la quietud que obliga a los demás a hablar, a revelar sus pensamientos. Las personas se abren a tu lado porque sienten una extraña seguridad. Pero dentro de esa seguridad reside el poder. Comienzan a depender de tu aprobación silenciosa. Maquiavelo aconsejó que el mejor método para gobernar es dejar que los demás hablen mientras uno se concentra en pensar. No puedes irradiar carisma si en tu interior no hay oscuridad integrada. La carisma nace de la aceptación y la integración de la luz y la sombra propias. Las personas sienten tu profundidad no por tu bondad, sino por tu honestidad existencial. Maquiavelo dijo: la fuerza es la verdad sin excusas. Quien no teme a su propia oscuridad irradia una confianza que no posee el que se esconde tras una fachada luminosa. La persona carismática no se esfuerza por ser comprendida. No teme el malentendido, porque sabe que el misterio retiene la atención. La gente pierde interés en aquello que puede ser explicado fácilmente. Maquiavelo sabía que el misterio es una herramienta de poder. No hay que revelar todo. Hay que dejar que el otro adivine. La carisma exige silencio interior. No puedes influir si tu mente es un tumulto de ruido. Quien se esfuerza demasiado por convencer pierde energía. Maquiavelo escribió: las palabras superfluas debilitan. El gobernante que habla demasiado a menudo se vuelve dependiente de la reacción. El carismático es aquel que puede sostener la incomprensión sin venirse abajo. La verdadera influencia no se desgasta en discusiones. La gente respeta a quien no se defiende, porque la defensa es la admisión implícita de una amenaza. La carisma es la convicción profunda de que no tienes absolutamente nada que demostrar. Maquiavelo sabía que el poder no se digna a responder a las acusaciones, porque su presencia ya es la respuesta. Puedes callar y serás escuchado. Puedes marcharte y te seguirán. Puedes mirar y el espacio se transformará. Esto no es suerte, es el resultado de un control interno total y absoluto. Maquiavelo entendió: el poder no es palabras, sino concentración. Cuanto menor el movimiento, mayor el significado. La carisma es un equilibrio energético. Se alcanza cuando no deseas más de lo que te corresponde, cuando no temes perder y cuando no buscas amor. La gente percibe este equilibrio y se somete, porque la mayoría vive en una carencia crónica. Cerca de quien está lleno sienten su propio vacío. Maquiavelo escribió: el poder no es posesión, sino la gestión del deseo. Quien controla su propio deseo, controla a los demás. La carisma trata exactamente de eso, de la libertad de la necesidad interna. La carisma no es sumisión ni cortesía excesiva, es control sobre la energía. La gente asume que los carismáticos son quienes sonríen o caen bien. Pero la carisma genuina no busca caer bien. Subyuga no por miedo, sino por una superioridad interna que no puede ser imitada. Maquiavelo sabía que el poder que no exige obediencia es el más fuerte. Cuando entras en una sala sin intentar agradar, la gente siente una tensión. Simplemente tu silencio interior crea un vacío y la atención se dirige a llenarlo. Esto es la influencia de la presencia. La gente no sigue al que habla más fuerte, sigue al que habla menos, pero con más peso. Maquiavelo escribió:
La naturaleza humana está hecha de tal manera que el silencio asusta más que la amenaza, porque la amenaza es predecible y el silencio no. El carismático no permite que otros descubran su debilidad porque se niega a reaccionar. No muestra irritación, no explica motivos, y esto provoca un respeto mucho más profundo que cualquier fuerza bruta. La carisma es la sombra del poder. No pide reconocimiento, simplemente existe. No necesita audiencia. Cuando te quedas quieto, sin hacer nada, pero el espacio se reajusta, ese es el momento en que comienza el dominio. Maquiavelo dijo: gobierna aquel que crea orden con su sola presencia. La influencia de la presencia no se relaciona con lo externo, sino con una ley interior. La gente siente estructura en ti y se somete, porque la mayoría vive en el caos. La persona carismática es una estructura que no necesita aprobación. Su orden se convierte en el ancla de ellos. El mundo obedece a quien irradia confianza sin agresión. El agresivo provoca resistencia, el blando provoca lástima, el sosegado provoca respeto. Maquiavelo sabía que el poder no debe ser visible, debe ser incuestionable. No puedes ser carismático si buscas atención, porque la atención es una forma de dependencia. La carisma empieza donde eres capaz de ser invisible y aún así influir. La gente puede olvidar tu rostro, pero no olvidará la sensación que dejó tu encuentro. Maquiavelo sabía que la influencia se mide por la huella que queda en la psique ajena. La carisma es control emocional. Cuando otros pierden el equilibrio, tú mantienes la calma. Cuando todos explican, tú callas. Cuando todos exigen, tú esperas. En ese instante, tu pausa se vuelve el centro. La gente respeta a quien no se somete al ritmo común. Maquiavelo escribió: el poder siempre pertenece a quien establece el tempo. Puede ser exteriormente simple, pero si hay recogimiento interior, el espacio reacciona. El carismático no actúa. Su naturalidad es disciplina. No hace nada de más. Cada palabra, cada mirada está calibrada. Maquiavelo dijo: la economía de movimientos es signo de poder. La carisma vence sin usar la fuerza. Obliga a los demás a ceder voluntariamente. La gente quiere agradarte, quiere demostrar que es digna de tu atención. Maquiavelo comprendió que la mejor forma de gobernar es hacer que la gente anhele servir. Nunca pides respeto, porque sabes que ya lo generas. Cualquier ruego destruye la carisma, porque es admitir dependencia. El carismático nunca pide, simplemente mira, y esa mirada dice: no te necesito. La gente percibe cuando no hay necesidad. Esto desarma. La mayoría está habituada al juego de la carencia. Pero cuando no juegas, todo se derrumba. La carisma es el antídoto contra la necesidad. Se alimenta del exceso de energía interior. Maquiavelo escribió: el pueblo se inclina ante el que no duda. La gente te respetará si eres inmutable, incluso si te odia. El carismático no cambia de apariencia según la situación. Su firmeza es un sistema, no una pose. Es el mismo si le alaban o le odian. Esta es la influencia de la presencia, una energía inmutable como una ley. La carisma no es una máscara, es el resultado de un trabajo profundo consigo mismo. Nace cuando la persona deja de temer ser quien es, cuando deja de excusarse por su luz y por su sombra. Maquiavelo sabía que la fuerza está en quien no se divide. El individuo íntegro es peligroso porque es impredecible. No puedes aprender carisma, no es una técnica, es un estado. La gente siente la energía, no las palabras. Maquiavelo dijo: no es un argumento, sino una sensación de orden. Cuando estás recogido, todo se ajusta. La carisma es una forma de poder sin estructura. Funciona a nivel instintivo. La gente no analiza, obedece. Siente que a tu lado hay algo más grande que una personalidad. Siente un sistema en el que confía, aunque no lo comprenda. El carismático siempre está en la sombra, porque la sombra crea profundidad.
La luz revela la forma, pero mata el misterio. Maquiavelo sabía que no gobierna el que es visible, sino el que permanece en la retaguardia. La presencia es presión. Puedes no hacer nada e influir, simplemente estar quieto y el entorno se clarificará. La gente controlará sus palabras. Esto no es miedo, es respeto al orden interno. Maquiavelo dijo: la disciplina sin amenazas es el poder supremo. La carisma no es gustar, es ser uno mismo con tal seguridad que los demás dejan de buscar la debilidad. La gente se somete instintivamente a la claridad. Maquiavelo entendió que el mejor gobernante no teme al silencio, porque en el silencio reside el poder. La carisma es la capacidad de mirar al mundo a los ojos y no pestañear. Es la energía de la presencia que no necesita aprobación. No dice, mírenme, dice, yo soy. Y eso basta para que todos miren. No puedes ser carismático si buscas reconocimiento, pero cuando lo rechazas, se vuelve inevitable. Maquiavelo sabía que el mundo sigue a quienes no siguen al mundo. La carisma es el magnetismo de la quietud. Mata la duda sin argumentos. Obliga a creer sin pruebas. Actúa lento, pero irreversiblemente. Quien cae en el campo de la carisma no puede olvidarla. Maquiavelo dijo: la mejor victoria es aquella en la que el enemigo no se dio cuenta de que había perdido. La carisma vence así, sin lucha, sin ruido. Simplemente está presente. La persona fuerte no necesita de la fuerza. Su carisma lo hace todo. Puede callar y el mundo obedece a su ritmo. Su silencio no está vacío. Está lleno de ley interior. La gente siente esa ley y se doblega. La carisma no es influencia sobre otros, es poder sobre uno mismo. Cuanto más te controlas, menos necesitas controlar a los demás. Maquiavelo sabía que el verdadero gobernante no gasta energía en el control. La carisma mata no con el cuerpo, sino con la presencia. Mata la duda, el caos. Deja solo el silencio en el que se escucha la verdad. Y esta verdad es más fuerte que cualquier arma. Si sientes que estas palabras resuenan, suscríbete al canal. Que la verdad sobre la influencia silenciosa llegue a quienes buscan poder sin violencia. Si te reconoces, escribe: mi quietud es mi fuego. Si estás listo para influir sin gritar, escribe: yo mato el caos con presencia. Este es solo el principio.